con el tema, hermanos, que venimos desarrollando cada miércoles, Hechos de los Apóstoles. Y hoy estamos en el mensaje número 6. Ya este es el mensaje número 6. ¿Cómo avanza el tiempo? Que hace que estábamos esperando arrancar. Comenzamos con una introducción general, luego vimos un punto 2 que es capítulo 1, antes de Pentecostés, todo lo que ocurrió allí. Luego comenzamos a mirar el capítulo 3 y veíamos que es el día de Pentecostés. Y dijimos que ahí ocurrieron tres cosas fundamentales. Primero, la llegada del Espíritu Santo. 2, el primer sermón en la iglesia primitiva que hace 8 días se compartía. Y 3, la vida de los primeros cristianos. Así que vamos, hermanos, de una vez al punto número 3 de este punto 3, que es obviamente el día de Pentecostés, y la última sesión, que es la llegada, la vida de los primeros cristianos. Versículos 41 hasta el 47, Hechos, capítulo 2, versículo 41 hasta el 47. Voy a leer ese pasaje, dice así que, voy a leer desde el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En esta lectura, hermanos, vamos a mirar, tiene que ver la vida de los primeros cristianos. Obviamente, cuando yo digo la vida, o decimos, creo que Reina Valera tiene así la vida de los primeros cristianos, no queremos decir con esto que la iglesia nació en Pentecostés. No. Si vamos a ser bien serios con la palabra, tenemos que entender que la iglesia nació con Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí nace la iglesia. Ahora, como siempre hemos venido estudiando, el antiguo pacto es oscuro, es una sombra, pero el nuevo pacto es el cumplimiento, es la realidad. Allá comenzó la iglesia con el pueblo de Israel, asamblea, la reunión de los santos, del pueblo de Dios, pero ya aquí, hermanos, en el nuevo pacto se establece la iglesia. Entonces lo que podemos pensar es que en Hechos capítulo 2, con la venida del Espíritu Santo, se establece la iglesia. Es decir, la iglesia entra en una plenitud como nunca antes la había tenido. Allá era una sombra, era una promesa, pero acá es una realidad. Acá es el cumplimiento, y por eso el Espíritu Santo viene sobre toda carne. ¿Cuándo se establece la iglesia? Obviamente con la muerte, resurrección, ascensión de Cristo y con la llegada del Espíritu Santo. Ahora esa iglesia, hermanos, va a comenzar obviamente una nueva etapa, y es lo que nos concierne ahora a nosotros. Y recuerden que la iglesia ahora, en ese tiempo, con la llegada del Espíritu Santo, está entre el ya y el todavía no, o lo que se conoce, hermanos, como en los postreros días. Yo les decía que comienza con la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Ahí está el obrar de la iglesia, es decir, nosotros nos encontramos ahí. Y entonces después de que llega el Espíritu Santo, entonces hay lenguas, hay idiomas, las personas de allí se asombran. ¿Y qué es esto? Entonces Pedro entra a responder, a contestarles qué es lo que estaba pasando. Y eso lo llamamos hace 8 días nosotros, cuando él da un sermón bien fuerte, y entonces él les explica lo ocurrido. Y una vez él les explica lo ocurrido, obviamente dice que inmediatamente se convierten 3,000 personas que conocían obviamente el antiguo pacto, que sabían del Mesías, que eran judíos, que estaban en todo lo que se llama la diáspora alrededor. Entonces ellos ahí están concentrados el día de Pentecostés,
y al entender que Jesucristo es el Mesías, se dan cuenta por la llegada del Espíritu Santo. Entonces ellos, veíamos entre ellos, responden a la invitación de Pedro, y ellos dicen, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntase y bautícese. Y entonces se arrepintieron, creyeron, se bautizaron 3.000 personas, es lo que nos narra. Ahora, ¿cómo comenzaron a vivir esas 3.000 personas? Que obviamente es un número grande, y es lo que ahora nos narra la lectura que acabamos de tener. En esa lectura vamos a encontrar o lo que se conoce como sus características, las características de esa iglesia. Entonces, hermanos, allí en todas las características yo había hecho 2 puntos y había sacado 6 por un lado, 4 por otro, no, pero mejor no. Más bien veo que hay 2 cosas allí que están bien interesantes en las características que voy a mencionar ahora, que son, por lo menos yo encontré 10 características, hay otros que encuentran más, otros encuentran menos, pero bueno, hay 10 características que encontramos allí, pero lo que yo quiero mostrar son 2 aspectos, algo que se conoce como centrípeta, es decir, es lo que encontramos, como la iglesia ahora se va a enfocar hacia adentro. La palabra centrípeta es hacia adentro, es decir, entre ellos. Pero también encontramos otro aspecto que es centrífuga. La palabra centrífuga es hacia afuera en la vida de estos primeros cristianos. Entonces, estas 10 características que voy a mencionar, o que menciona ahí la Biblia, nos van a hablar de que el ministerio de la iglesia era hacia adentro, pero también era hacia afuera. Y yo creo que eso es muy importante. Cada iglesia local debe tener en cuenta eso, que el ministerio del Señor, al ejercerlo dentro de una iglesia local, debe ser hacia adentro, es decir, lo que se conoce como centrípeta, y hacia afuera centrífuga. Eso tenemos que hacerlo. Esa sería nuestra labor. Entonces vamos a mirar esas 10 características que están ahí. Yo voy a ir en orden, obviamente, de la escritura ahí. Y lo primero que encontramos es que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y creo que esta es la base de todo. Esta es la base, mi amado hermano, de una iglesia. Ahora pensemos también que estas 10 características que vamos a mencionar ahora son los medios de gracia para mantenernos fieles, perseverantes hasta el fin. Podríamos decir, si nosotros vamos a estar ocupados en estas 10 características, es una garantía, hermanos, de que nosotros vamos a estar fieles hasta el fin. Descuidar una de estas partes, mejor dicho, es peligroso. Lo primero es que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Versículos 41, estamos en Hechos 2, 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ahora esa parte es muy importante, porque aquí dice los que recibieron su palabra. Podríamos decir los que creyeron a la predicación de la palabra de Pedro. Podríamos decir aquí los que a partir de ahí pasaron a ser ahora creyentes, pasaron a ser ahora regenerados, pasaron a ser ahora del pueblo de Dios, o fueron la iglesia. Esos fueron bautizados, y dice, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Así lo hemos quedado los 8 días. Entonces son 3.000 nuevas personas. Alguien pudiera decir, no, son 3.120. Bueno, está bien, contando los 120 que ya había. Pero bueno, más o menos habían 3.000 personas allí, y esa es la iglesia que estamos viendo aquí, con el poder del Espíritu Santo, potencializada con el Espíritu Santo para cumplir la gran comisión. Es decir, esa es la idea. Ahora, versículo 42 nos comienza a dar, y hay 4 detalles, pero el primero es, y esos 3.000, esa iglesia que arrancó, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, esto no es algo que ellos llegaron una vez, un día, y como pasa lamentablemente en muchas iglesias con muchas personas que llegan y están un mes, vienen a una reunión, 2 reuniones, vienen un mes, vienen a 4 reuniones, vienen 3 meses, y luego uno no sabe de ellos. Gente que no persevera, gente que no permanece. Yo le doy gloria a Dios por usted, mi hermano, que usted permanece, que usted persevera. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que le encuentre una falta al pastor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que pelee con un hermano? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que algo pase? No, hermanos, esto es hasta que Cristo venga. Esto es hasta que Cristo venga. Y ahí sí se cumple la palabra. Caerán 1.000, 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegarán. Que otro se caiga, pero que no sea usted. Amén. Nosotros vamos a perseverar hasta el fin, y esa es la idea. Pero perseveraban ¿en qué? Porque ahí hay 4 cosas. La primera, en la doctrina de los apóstoles. Como dije,
esto es importante porque la doctrina de los apóstoles es el fundamento, hermanos. Y aquí cuando habla de la doctrina, es la misma enseñanza que los apóstoles comenzaron a dar. Así que ellos la tenían muy clara, porque en Efesios 2, 19, voy a leer hasta el 22, leo lo siguiente: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta gente llegó a ser ahora miembros de la familia de Dios, pero dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Muy importante eso, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, hermanos, por favor, no es como hoy están diciendo, que la doctrina de los apóstoles es tener un apóstol de cabecera, que una iglesia debe tener un apóstol. Por eso hay muchos pastores se hacen llamar apóstoles. O que si un pastor debe estar bajo la cobertura de un movimiento apostólico, porque si no, no cumple esto. No, hermanos, aquí cuando habla de fundamento de los apóstoles, está hablando de la enseñanza de los apóstoles del Señor. Y los apóstoles del Señor dejaron la enseñanza en todo lo que se conoce como el Nuevo Testamento, como el Nuevo Pacto. Así que la iglesia comenzó a perseverar en la enseñanza que estos apóstoles comenzaron a dar, como Pedro, como Juan, como todos estos que la misma Biblia menciona. Y ya entonces Pablo a los Efesios le está diciendo, mire, edificaos, comienza a hablar de un edificio sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que Jesucristo es el fundamento principal, es la piedra principal del ángulo. Jesucristo, prácticamente el fundamento de los apóstoles es Jesucristo. Es decir, es hablar de la palabra de Cristo, del mismo Cristo. Y luego dice, en quien todo el edificio, compara ahora la iglesia como un edificio, una estructura bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es decir, la única manera de que la iglesia pueda llegar a ser santa es que pueda ser edificada correctamente en un fundamento apostólico. El fundamento apostólico no es tener una... Hermanos, le voy a decir algo, esta iglesia es apostólica y profética. ¿Por qué? No porque tenemos un apóstol o un profeta, sino porque nosotros creemos en la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Todo aquel que crea en la doctrina apostólica y profética, es decir, en el Nuevo Testamento, tal y como está escrito, esa es una iglesia apostólica y profética. Y no necesitamos ponerle ese nombre, porque hoy día hay muchas así y no son... Todo nombre que usted vea por ahí, iglesia apostólica o iglesia profética, realmente no está hablando de la doctrina de los apóstoles acá, sino la doctrina que tienen esos hombres ahí que ni llamados son. Ya como habíamos dicho, todo el que se llama hoy día profeta o apóstol, ya sabemos que es falso. Era la forma entonces como se instruía para su crecimiento espiritual. En Efesios también, pero 4, 11 al 13, no me demoré mucho acá. Dice, y él mismo constituyó, está hablando de Jesús, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Qué es lo que va a pasar con este fundamento que los apóstoles y profetas iban a traer, en este caso el Nuevo Testamento? Pues hombre, perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, pero algo más, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo necesita ser edificado. Y note, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuál es la idea? Que todos en la iglesia local unifiquemos la fe. Llegamos a una unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, la iglesia debe crecer y para eso nos reunimos, para ir creciendo cada vez conforme a Jesucristo. Ellos cumplieron fielmente entonces la gran comisión, porque en Mateo 28, 19 al 20 que tenemos la gran comisión dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí está el punto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué bueno que Jesús les dijo a los discípulos, a los apóstoles, vayan por todo el mundo, hagan discípulos. ¿Cómo? Enséñenle todas las cosas que yo os he mandado. Así que el fundamento apostólico, así que la doctrina de los apóstoles, es que ellos están enseñando todo lo que recibieron de Jesús. No es que ellos lo sacaron de su propia invención, no.
El fundamento apostólico, o cuando él dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no es otra doctrina que la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que a ellos se las dio para que ellos ahora se las enseñaran. Recuerde, Cristo se las da, el Espíritu Santo viene, les recuerda, los capacita, los prepara, y ahora ellos van y predican y escriben y enseñan la doctrina que el Señor les dio. Eso se llama entonces la doctrina de los apóstoles. Número 2, perseveraban en la comunión unos con otros. Aquí la palabra 42b dice, y perseveraban, dice en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. La palabra comunión aquí es de la palabra koinonía. Y esa palabra koinonía significa común. Tenían en común todas las cosas, es la idea. Perseveraban en la comunión unos con otros. Ahora, esa comunión, hermanos, también el versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Por lo menos 2 veces habla de que ellos tenían en común todas las cosas. Había una koinonía, había una comunión. Pero esa comunión, hermanos, es una comunión trina. John Stott dice que esa era una iglesia que amaba. La koinonía, la comunión, es un amor que se expresa. Pero es una koinonía que tiene que ser trina y tiene que ser, de ahí viene la koinonía con los hermanos. Es decir, la razón por la cual ellos tenían en común todas las cosas, o tenían comunión mejor, la comunión entre ellos que llevaban a tener en común todas las cosas, era el resultado, hermanos, de que ellos tenían comunión con Dios. Es decir, no se puede tener comunión entre hermanos si no se tiene primeramente comunión con Dios. Por eso, en 1 Juan 1:3, dice así, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, dice Juan, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Pero ahora miren lo que dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es claro, dice, la idea es que tengamos comunión entre nosotros, y aquí está apuntando como la iglesia inicial lo tenía, la iglesia en Hechos lo tenía. Pero ¿por qué tenían comunión entre ellos? Porque la comunión verdadera es con el Padre y es con el Hijo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Bueno, 2 Corintios 13:14, es muy claro, dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Usted no ha notado que está diciendo la comunión es con el Espíritu Santo, de común, tener las cosas en común, ser uno. Entonces, la iglesia primitiva, si lo llamamos así como lo llaman algunos, experimentaba la comunión entre hermanos, pero porque ellos experimentaban la comunión primero con el Señor Jesucristo. En 1 Juan 1:5-7, mire lo que dice. Este es el mensaje que hemos oído de Él, es decir, de Cristo, y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Eso es claro. Pero luego dice, si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, si yo digo que tengo comunión con Él, que es la luz, y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Cómo puedo decir yo que tengo comunión con Dios, que es la luz, pero aquí yo soy oscuridad? Es lo que está diciendo Juan, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. ¿Cómo es que yo puedo tener comunión con los hermanos? ¿Por qué la iglesia de Hechos que estamos leyendo ahora tenían comunión? No solamente ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, sino que tenían comunión los unos con los otros, porque ellos tenían comunión primeramente con Dios, que es la luz. Amén. Si tú y yo, hermanos, si entendemos eso, cuando hay problemas, y eso lo he dicho muchas veces y es la gran verdad, cuando hay problemas en nuestro entorno, tiene que haber un problema de comunión con Dios, porque es que Dios es la luz, porque es que Dios es la realidad, Él es la verdad, Él es todo para nosotros, y cuando nosotros tenemos esa comunión con Él, obviamente va a estar allá. Eso es lo que está diciendo Juan acá. Nuestra comunión verdadera es con el Padre, con el Hijo, y entonces por eso la vamos a tener con los demás. Número 3, ellos perseveraban en el partimiento del pan, versículo 42, la última parte, o la parte C, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, unos con otros, en el partimiento del pan. Ahora, más adelante vuelve a hablar del pan,
y hablar del compartimiento del pan. Entonces a veces hay una pequeña confusión aquí, pero no. Lo que pasa es que ellos, hermanos, se congregaban todo un día. Entonces ellos fácilmente hacían lo que se llaman banquetes. Y entre esos banquetes o esos almuerzos, digámoslo así, que ellos hacían de coinonía, fácilmente intercalados, participaban de la cena, participaban de la comunión. Entonces aquí se cree que el partimiento del pan se refiere específicamente a la Santa Cena. Se le llama la comunión, se le llama la Santa Cena o la Cena del Señor. Entonces dice que ellos también perseveraban en el partimiento del pan. Y esto es muy importante porque entonces nos está diciendo que la iglesia se reunía constantemente a participar de la Santa Cena. Así como lo dice Hechos 20:7, dice que el primer día de la semana, ya sabemos cuándo se participa, porque dice que el primer día de la semana, es decir, el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente y alargó su discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Cuándo partían el pan? ¿Cuándo participaban de la mesa o de la cena? El primer día de la semana. No entiendo de dónde salió que tenía que ser cada mes, cada 3 meses. No, por muchos años, por más de 25 años yo participaba cada mes. Pero después, cuando ya conocimos más la Reforma, esta iglesia viene participando, hará que unos 8 años más o menos, 9. De cada domingo, hermanos, porque así dice la Escritura. En 1 Corintios 10:16 se le llama también, mire cómo se le llama, la copa de bendición, que bendecimos. Luego dice, no es la comunión de la sangre de Cristo, habla de la comunión. El pan que partimos, está hablando otra vez de la cena, no es la comunión del cuerpo de Cristo, así que aquí se le llama también la comunión. 1 Corintios 11:20 y 27 dice así, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, aquí se le llama la cena del Señor. Versículo 27, 1 Corintios 11:27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, aquí se le llama la copa del Señor, se le llama la copa del Señor, el pan del Señor, la cena del Señor, la comunión, la Santa Comunión, como quiera llamarle. Así que ellos perseveraban en... Ahora, nosotros sabemos aquí que estos son medios de gracia. Y hermanos, todo esto, y yo quiero que lo tengan en cuenta, es un resultado, estas consecuencias son resultado, hermanos, de la venida del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos, de la predicación que se estaba dando ahora a través de Pedro, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, estos predicadores. Entonces ellos, al perseverar en la doctrina de los apóstoles, es decir, no lo dice aquí, pero uno puede percibir cada vez que se reunían, ¿a qué se reunían? A escuchar la palabra apostólica, a recibir la palabra del Señor, a ser llenos del Espíritu Santo, porque mantenían llenos del Espíritu Santo, participaban de la comunión, tenían todo en común, como estamos viendo acá. Entonces todo esto, hermanos, son medios de gracia que lo mantenía muy pilas. Número 4, perseveraban en las oraciones, dice, y en las oraciones. Estamos en el versículo 42, todavía la última parte. Y en las oraciones. Entonces, ¿en qué perseveraban? Según el versículo 42, en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué perseveraban? En el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. Algo que la iglesia debe entender entonces, hermanos, es que necesita orar juntos. Necesitamos orar como iglesia, como comunidad. Hemos olvidado de pronto eso y pensamos que vamos al culto solamente a recibir una instrucción. Por eso nosotros acá, y ya le estoy pidiendo a Dios que cuando nos permita tener un local, sacar un tiempo para que oremos juntos. Necesariamente el pastor no tiene que estar ahí, programarse 2 o 3 familias que vayan a orar un día, o una noche, o una mañana, o cualquier momento, es decir, que se pueda hacer. Y en tu lugar también hay que aprovechar ese local que está allá, hermanos, para que se pongan de acuerdo y vayan a orar allá. Es muy importante que oremos juntos. Dice que ellos perseveraban también en las oraciones. Ahora vamos a mirar algunos ejemplos. Venga, yo le leo Hechos 4:23. Me gusta mucho este pasaje. Hechos 4:23. Dice, puestos en libertad, es decir, a ellos los amenazaron y entonces los metieron presos porque ellos siguieron predicando la palabra. Cuando salieron libres, dice, puestos en libertad vinieron a los suyos. Aquí los suyos es la iglesia. Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz
Ahora no voy a leer la oración porque usted se me va el tiempo, pero pasemos al 31. Dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Pero cómo? ¿No han sido llenos luego allá en Hechos 2, ahora en Hechos 4 vuelven a ser llenos? Hermano, la iglesia necesita constantemente ser llena del Espíritu Santo. Y aquí estamos viendo que se reunían a orar. Así que cuando la iglesia se reúne a orar juntos, dice que aquí ellos fueron llenos del Espíritu Santo, pero mira lo que pasa. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Alguien decía, y hablaron en lenguas. Y hablaron con denuedo la palabra de Dios. ¿Para qué necesitamos la llenura del Espíritu Santo? Y ese es el texto que vamos a usar en todo el libro de los Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahora, en Hechos 12:5, este es bien curioso, leemos así, en Hechos 12:5, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, porque recuerden que ahí se narra que Herodes había asesinado a Jacob, pero había metido preso a Pedro en la cárcel. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando el apóstol Pedro fue preso, cayó preso, la iglesia comenzó a orar. Note que cuando dice la iglesia, no es que el hermano allá y el otro por allá, no, ellos se reunían a orar juntos por esta persona. Hermano, ¿qué hacemos nosotros cuando uno de nuestros líderes caiga en alguna situación? En vez de ponernos a hablar y a sacar cosas, ¿por qué no nos ponemos a orar por esa persona para que Dios le levante? Yo sé que se está hablando mucho del pastor Estiloso, pero ¿por qué? ¿Ahora o por él? ¿Por qué no nos ponemos a orar por él, hermano? Es lo mejor en vez de ponernos a tanta cosa por ahí que se está haciendo. Hechos 12 ahora, miren lo que dice, seguimos en la situación, dice que él estaba preso, la iglesia comenzó a orar por él, versículo 12, y habiendo considerado esto, ya él había salido milagrosamente, dice que llegó a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre de Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pedro está en la cárcel, y la iglesia comienza a orar por él. Y no sabemos cuánto tiempo duró, cuando lleguemos allá quizás nos demos cuenta, Hechos 12, cuánto se demoró que le dieran la libertad, porque eso salió milagrosamente, se le abrieron las puertas y Pedro siguió en la calle. Y cuando él llega a la casa, encontró que habían hermanos reunidos orando. Qué interesante, inmediatamente que una persona tenga una dificultad, que nos unamos a orar. Unos pasajes aquí que nos ayudan, Colosenses 4:2, mire que esto Pablo lo repitió a la iglesia de Colosas. Dice Colosenses 4:2, perseverad en la oración, y le dice a la iglesia, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Hermano, ¿qué puedo orar yo por el pastor o por los pastores? ¿Qué puedo orar yo por un hermano que predica la palabra? Esto. Que el Señor le dé denuedo, lo capacite. Que el Señor abra su boca para que hable con denuedo como debe hablar. Pero que el Señor abra el corazón de los oyentes. Esa es la oración que debe hacer un hermano por la iglesia. Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice Pablo aquí cuando habla de la armadura y la última parte dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Velando en ella con toda perseverancia en la oración. Y súplica por todos los santos, por toda la iglesia y orar. Y luego dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y mucha gente lo que hace es criticando al pastor, pastor es muy fuerte, el pastor o está orando por el pastor, para que traiga un mensaje que nos edifique. Si usted cree que yo soy muy fuerte, te oraré al Señor para que sea menos fuerte. Si soy muy débil, oraré al Señor para que sea más fuerte. Es decir, hermano, toda debilidad que veamos debemos sostenerla en oración. Amén. Número 5, ¿qué más vemos ahí? El versículo 43, otra de las características de la iglesia es que allí se veían las maravillas y las señales hechas por los apóstoles. Versículo 43, y sobrevino temor a toda persona. Ahora te imagines esto. Esta iglesia que ha nacido, hermanos, que están congregándose, hay 3.000, dice que sobrevino temor a toda persona, pero temor de miedo. Los de afuera comenzaron a tenerle temor a la iglesia. ¿Qué está pasando? Hay un poder que no captamos, no podemos percibir, pero le dio temor. Y como si fuera poco dice, y muchas maravillas y señales
eran hechas por los apóstoles. Obviamente, hermanos, las maravillas y las señales estaban confirmando dos cosas. Primero, estaban confirmando que ellos eran los apóstoles de Cristo, que Cristo había resucitado, que Cristo les había enviado al Espíritu Santo y que los había dotado de poder. Así que ellos por eso hacían milagros y señales, para comprobar de que ellos realmente eran apóstoles de Cristo, y en segundo lugar para dar credibilidad a la palabra que ahora ellos estaban predicando y que estaba quedando por escrita. Es decir, estas señales y milagros lo que hacían los apóstoles era autenticar la palabra que ellos iban a escribir o que quedó escrita después en el Nuevo Testamento. Otra característica número 6, estaban juntos al compartir la misma fe. Eso es lo que dice el versículo 44, la parte primera. Todos los que habían creído estaban juntos. Y lo quise tomar allí, hermanos, porque me llamó la atención cómo los que habían creído se habían juntado. Es decir, ellos allí no permitían gente incrédula. No, la misma fe, tienen una misma fe, vayan allá, vayan allá. Bueno, hoy día eso es lo que se ha visto, por eso usted dirá, pero ¿por qué hay tantas iglesias y distinto calibre? Bueno, pues porque muchos ven la Biblia o la vemos de una manera diferente, y entonces los que están con nosotros pues nos siguen ahí, y los que no, pues ¿cuánta gente ha venido aquí y escucha el mensaje? No, por ahí no es, y se van, y yo no sé qué están buscando, y sí, es verdad, y van a encontrar el pastor que hable como quieren. Entonces, pero aquí dice que todos los que habían creído estaban juntos, además de tener las cosas en común, como lo vamos a ver ahora, dice que estaban juntos. Es decir, ellos debían crecer en su fe y debían defenderla. En Judas 1:3 dice, amados, y eso es lo que quiero que veamos, que era lo que ellos han creído, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Vuelve a hablar de que hay una común salvación, ellos estaban juntos. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice que todos los que habían creído, ¿qué habían creído? Judas acá dice que es la fe. Es decir, ¿qué habían creído? La fe aquí, o el creer, no es que todos tenían, como dice, una fe espuria o una fe que nace de dentro, ¿no? Es que yo tengo fe y por eso es una fe de confesión. No, hermanos, aquí la fe se está hablando de un conjunto de doctrinas que tenían. A eso se refiere. Esa es la fe. Ellos habían creído en un conjunto de doctrinas y estaban juntos. Y es muy importante que entendamos eso, porque ¿creer qué? La fe ¿en qué? Entonces, eso es muy importante. En este caso, lo que habían creído. Y esto, ya comienzo a hablar aquí, me habla entonces de que no se conocían cristianos aislados. Los de la misma fe andaban unidos. No hay cristianos aislados, no hay cristianos solitarios. Aquí dice que todos los que han creído estaban juntos. Esto es un parámetro para nosotros hoy día, y sobre todo en nuestros días. Yo no sé si es después de esa pandemia que hubo, que como que la gente se acostumbró a ver los predicadores por internet, por las redes sociales, y les quedó gustando, y entonces, ¿para qué voy a una iglesia local? ¿Sabe que muchos se quedaron ahí? Y todavía están ahí, y todavía usted tiene amigos, de hermanos en la fe, qué sé yo, que están diciendo, no necesito un pastor, no necesito una iglesia, yo aquí soy parte de la iglesia, yo soy creyente aquí en mi casa. ¿Quién dijo eso? Eso es una mentira, eso es no conocer la palabra. Aquí dice que los que habían creído estaban juntos. Todos los que han creído están juntos, no están solos. Número 7. Eso lo llevaba ahora a tener una especie de comunidad igualitaria. Creo que aquí no haya problemas ahora. Esa iglesia comenzó a tener una especie de comunidad igualitaria. Versículo 44b y 45, y luego hasta el 46b. La última parte del 44 dice, y tenían en común todas las cosas. Esto es diferente a tener la coinonía, la comunión. Coinonía es amarse entre ellos, ayudarse entre... Ahora, tenían en común, ya aquí abarca algo más, que son propiedades. Tenían en común todas las cosas, y ahí dice el 45, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46, la segunda parte, y
y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Espero que no haya problemas acá, porque aquí muchos quieren el evangelio social. Bueno, lo primero que quiero decir aquí, hermanos, es que esto fue un evento extraordinario. Así nació la iglesia, o por lo menos nació, no, es un error que siempre tenemos. Así fue que se estableció la iglesia con la venida del Espíritu Santo y produjo esto en ellos. Esto no fue de carácter obligatorio, es decir, no es que los discípulos se pararon a decir, bueno, somos una nueva comunidad, cada uno tiene que vender todo lo que tiene, como muchos han hecho, o algunos han hecho. Entonces todos van a vender y vamos a tener un mercado común aquí y comunitario. No, no. La situación fue que ellos comenzaron por el anhelo de estar juntos, se comenzaron a quedar mucho tiempo. Entonces había necesidad, obviamente. Y al haber la necesidad, había gente que, digamos, de esta manera tenía, digamos, 3 fincas. Entonces él vendía 1 o 2, o supongamos, en algunos casos, quizás las 3. Y traía todo lo vendido y lo ponía a los pies de los apóstoles, como lo vamos a ver más adelante. Eso pasó por un tiempo, pero no era obligatorio. Y había gente, como lo vamos a ver más adelante en el caso de ¿cómo se llama? Bernabé, que tenía una propiedad y la vendió. Hubo otros que no. Y cuando veamos a Ananías y Zafira, vamos a ver que Pedro le dice, mira, era tuya, estaba en tus manos. Es decir, nadie te está obligando a que la venda. Y si la había vendido, pues usted era libre de traer lo que quisiera. El problema con Ananías y Zafira no es que no haya traído lo vendido, sino que mintió, engañó. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, en la historia, esto trajo problemas. Pero vamos a ver más adelante cuando lleguemos a Hechos 6 y verá lo que pasó. Es decir, esto se acabó pronto. Esto no es que tuvo un tiempo, vamos a ver cuánto tiempo, si podemos. Luego más adelante la iglesia volvió a hacer lo mismo, pero otra vez, pero era libre. En la historia del cristianismo ha habido esto, de querer tener este tipo de coinonía, pero siempre de alguna manera no se ha sostenido. Ahora, ¿lo hay hoy día? En algunas partes puede que lo haya. Pero ¿qué sí es lo que se ha sostenido, hermanos, y que se debe sostener? Como dice aquí, ¿para qué era que vendían? Dicen que no había ningún necesitado. Ahora, ¿qué sí es lo que se debe sostener? Ayudar a los hermanos en necesidad. Recuerden que el Señor siempre, en la Biblia encontramos el respeto a la propiedad privada. Es decir, cada uno de nosotros trabaja para conseguir, y lo que usted consigue, eso Dios se lo dio, y hay un respeto a esa propiedad. La iglesia no debe intervenir en eso. Pero puede ser que un hermano, pero tiene que ser que Dios lo movió y voluntariamente le dio por vender esa casa o esa propiedad, ese vehículo, qué sé yo, y entonces dice, no, todo yo lo voy a llevar a la iglesia. Eso es diferente. No tiene que ser manipulado como lo hacen hoy día. No, hoy día los pastores pastores que no son de Dios, obviamente, de la prosperidad, están manipulando esto. Esto no se manipula, porque me he dado cuenta que aún en iglesias reformadas, hermanos, han habido personas muy generosas que han visto la necesidad en una iglesia y han regalado de pronto un lote o han regalado algo y dicen, bueno, yo tengo aquí 2 casas, yo creo que con una tengo una pensión, que voy a vender esa casa y lo voy a dar a la iglesia. Hermano, eso sí se hace. Si a mí me llegan a decir eso, yo primero, hemos dicho 10 veces le digo que no, que revise bien, que mire, y al final está bien. Pero primero yo estorbaría lo más que pueda que no lo haga, hasta que realmente esa persona esté cerciorado de que realmente es una obra de Dios, que Dios lo está haciendo, que esa persona no va a quedar mal por ahí, que tiene un sustento, que va a continuar. Porque, hermano, no podemos nosotros, porque mucha gente por emoción lo puede hacer, y eso es lo peor que puede haber. Tiene que ser guiado por Dios. Así que esto siempre lo ha habido, hermano. Pobre siempre ha habido, y eso es lo que vemos en la Biblia. Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno deseaba hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. En Efesios 4:28 vemos que dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Lo correcto aquí, hermanos, es que si alguien tiene más y alguien tiene menos, y lo sabemos, ayudarle a ese que tiene menos. Como dice 1 de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero note lo que dice aquí, pero el que tiene bienes de este mundo
Escuche que esto es importante. El que tiene bienes, porque si no tiene, pues ¿cómo? El que tiene bienes de este mundo, note que eso es importante, tiene bienes, tiene una capacidad, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Porque el otro problema es que hay mucha gente que sabe que ese hermano tiene necesidad, pero él no tiene cómo ayudarle, y no hay nada que hacer. Pero si alguien tiene, le sobra, cuando dice aquí que le tienes, que como hasta le sobra, y él ve, él sabe que hay un hermano suyo de la misma iglesia, de la misma comunidad, que tiene necesidad, dice, y no le ayuda, dice, ¿cómo va a morar el amor de Dios en él? Aquí dice, cierra contra él su corazón, es decir, no es generoso. ¿Cómo muere el amor de Dios en él? Luego dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, hermanos, aquí, eso que tenían a todo en común, porque muchas personas quieren hacer eso, por eso le digo, ojo, porque aunque hay cosas que podemos tomar, pero no todo lo de la iglesia vemos en Hechos, son principios para hacerlo. Número 8, le dije que eran 10, perseveraban en el templo todos los días, y volvemos a lo mismo, los que no les gusta, pero toca hacerlo. Versículo 46, la primera parte, y perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Qué le parece? Bueno, en ese tiempo estaba el templo todavía. Alguien va a decir, pero ¿cómo van a perseverar en el templo si ya ellos no hacían sacrificios? Y no hacían sacrificios, pero se reunían en el templo. Y también se reunían en las casas. Ya después que en el año 70, que el templo fue destruido y todo, pues obviamente comenzaron a hacer lugares de reunión. Pero aquí, tomémoslo, perseveraban en el templo porque todavía el templo estaba de pie. No solo se reunían en las casas, también se reunían en el templo, que se conocía como el lugar de adoración. Es decir, el amor a Dios nos lleva, hermanos, a amar el lugar de reunión. ¿Amén? El amor a Dios nos tiene que llevar a amar el lugar de reunión. Entonces tomo algunos pasajes, como el Salmo 122, 1 y 2, que son de inspiración. Dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. De que nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. El salmista está alegre y dice, y me alegro con aquellos que quieran ir conmigo a la casa del Señor. El Salmo 84, del 1 al 4 dice, cuán amables son tus moradas, eso debe estar en nosotros. Yo me imagino que eso estaba en esta iglesia, anhelaban, no hallaban la hora de salir del trabajo para correr al templo. Esto es impresionante, hermanos. Ahora, dice que todos los días. ¿Qué problema con nosotros? Tenemos 2 reuniones, y mire, aquí el miércoles, los mismos de siempre. No es que ustedes sean más fieles, pero son fieles por lo menos a la asistencia. Y el domingo, que es donde la gente viene, y casi siempre estoy contando 5 o 7 que faltan. Es impresionante. Cada domingo estoy contando 5 o 7 que faltan, 5 o 7 que faltan. Termino el culto y ¿quién faltó? Fulano. O sea, uno como desinflando. Y a veces siempre son los mismos. Hola, ¿qué cosa? Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Dice, anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Yo creo que si usted viene el miércoles, hermano, porque usted anhela este lugar, anhela, hermano, el lugar de reunión para alabar a Dios y escuchar su palabra. El problema es que algunos saben qué está pasando y Señor, yo no sé qué, quiero cortar esto, de verdad, quiero cortar esa transmisión, porque es que algunos dicen, pastor, yo no voy al culto, pero yo me voy a la transmisión. Y si no lo hubiera, y si no hubiera YouTube, y si el mensaje no quedara grabado, ¿qué va a hacer? Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Dice, aún el gorrión haya casa, y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Ahora dice, versículo 4, Salmo 82, 4, bienaventurados los que habitan en tu casa. ¿Qué van a hacer? Perpetuamente te alabarán. ¿Para qué la casa de Dios? Para alabarle, para bendecir su nombre. Es decir, las reuniones de la iglesia son para nuestro provecho. En Hebreos 10, 23 al 25 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Cómo lo vamos a mantener firme sin fluctuar? Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo nos vamos a estimular al amor y a las buenas obras? Aquí dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es decir, la congregación es tan importante porque allí nos animamos, nos exhortamos los unos a los otros. ¿Qué vamos a hacer en la congregación? Ese es el punto número 9. Alabando a Dios juntos.
dice que alababan a Dios. Hechos 2:47, la primera parte, alabando a Dios. Entonces Dios espera que en la congregación nosotros le alabemos, le honremos, como dice Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y aquí le está diciendo a la iglesia debe congregarse para ofrecerle al Señor fruto de alabanzas. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos, cánticos espirituales. Para eso nos congregamos. Efesios 5:18 al 20. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros. ¿Cómo yo voy a hablar? ¿Cómo vamos a hablar entre nosotros si no nos congregamos, si no nos reunimos? Pero si nos reunimos, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y punto número 10, el último, versículo 47, la última parte, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Punto número 10, todos evangelizaban. Todos evangelizaban. Usted me dice, ¿y dónde? Yo no lo veo ahí. Dice que ellos tenían favor con todo el pueblo. Hermano, ¿cuál es el mayor favor que uno puede tener con el pueblo si le entregarle la palabra? Y dice, y como consecuencia de ese favor, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo es que el Señor va a añadir a la iglesia? La palabra correcta aquí es mejor los que van siendo salvos. ¿Cómo es que el Señor va a añadir a una iglesia local los que están siendo salvos? Primero preguntémonos, ¿cómo es que ellos están siendo salvos? ¿Cómo es que el Señor los va a salvar? A través de la predicación, no hay otra manera. Entonces, la iglesia está predicándole al pueblo. Y en la medida que está predicando al pueblo, ellos comienzan a ser salvos. Y esos que son salvos tienen una iglesia donde congregarse. Y cuando ellos llegan a la iglesia y se congregan en esa iglesia local, ahí se cumple la palabra que el Señor es el que añade. Es decir, los apóstoles no traían a la gente, los apóstoles predicaban, pero el Señor era el que con el evangelio cambiaba los corazones y los Espíritus Santos los movía para que vinieran a la iglesia. El Señor añadía, pero el Señor no va a añadir, sino hay quien predique la palabra. Entonces es muy importante esto, hermanos. Todos ellos evangelizaban. Y entonces vemos aquí en la escritura, yo termino con tres pasajes más. Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Es decir, esto que había en ellos en Hechos 8:4, de ir por todo lugar y anunciar el evangelio. Yo sé que ellos fueron perseguidos, obviamente, y salieron de Jerusalén, porque ellos se habían quedado en Jerusalén. Pero esto es un indicio de que ellos lo estaban haciendo. La evangelización es de cada hermano. Cada persona que viene a la iglesia es su responsabilidad evangelizar. Y lo va a hacer en el círculo de él primero. Y luego en un círculo. Por eso estábamos hablando de que esta iglesia estaba creciendo hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, creciendo en gracia, en conocimiento del Señor, fortaleciéndose, perseverando en oración, todo esto. Pero hacia afuera, no solamente tiene un favor con el pueblo, sino que aquí ahora anunciándoles el evangelio. Pablo llegó a decir en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Yo creo que esto lo tenía claro la iglesia cuando comenzó, y el Espíritu de Dios es el que produce todo esto. Y aquí se está cumpliendo Hechos 1:8, y es así, pero recibiréis poder, y esto es lo que ellos habían recibido, poder, unción, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recuerde que ya vino, y me estaréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué ellos eran testigos? Porque ellos recibieron un poder para hacerlo. ¿Qué fue lo que vimos esta noche, mis hermanos? La vida de los primeros cristianos, y la vimos en 10 características. ¿Cuáles son esas características? Se las menciono. Y estas características son el resultado de la obra del Espíritu Santo en ellos. Así que todo creyente, toda iglesia local que tenga el Espíritu Santo, que esté siendo llena del Espíritu Santo, tiene que efectuar, tiene que vivir estas características. Obviamente quizás
en unos niveles más altos que otros, pero tiene que vivirlos. Número 1, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Número 2, perseverar en la comunión unos con otros, la coinonía entre hermanos. Número 2, perseverar en el partimiento del pan, la Santa Cena. 4, perseverar en las oraciones, orar. Y ojalá este domingo los vean más tempranos todos para orar juntos. 5, veían las maravillas y las señales hechas por los apóstoles. Estaban juntos al compartir la misma fe. Tenían una especie de comunidad igualitaria, digámoslo de esa manera, o ayudaban al necesitado. Perseveraban en el templo todos los días. Nosotros por lo menos perseveremos en los días de reunión que tenemos, caramba. Y alababan a Dios juntos, y todos evangelizaban. Esas son las características que yo pude ver ahí en esta parte como resultado, hermanos, de la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, de la predicación del apóstol Pedro desafiándolos, y ahora ellos se convierten, y ahora ellos comienzan una vida de iglesia, y esto es lo que ellos estaban viviendo, que es lo que nos toca vivir a nosotros. Amén. Oremos. Hermanos.